Capricornio, esta carta estará boca abajo desde ahora. Se abre al final y lo que te dice te va a sorprender. El oráculo de hoy mostró algo diferente. Su éxito por fuera y lo que esconde por dentro. Esta lectura es atemporal. Y si llegaste hoy o en 6 meses, este mensaje es para ti. También es una lectura espejo. Cuando escuches que mencione él, puedes cambiarlo por ella o como entiendas que es conveniente de acuerdo a tu relación actual. Dale like para reclamar esta lectura. La primera carta, avance financiero. Capricornio, el oráculo abre con algo positivo para él. Su situación económica está mejorando. Hay movimiento de dinero, oportunidades que antes no tenía. Avance financiero me habla de alguien que está en una fase de crecimiento material, que está trabajando duro, que está viendo resultados. Y esto es importante para entender lo que viene. Porque mientras su vida material avanza, algo más está pasando por dentro. Algo que el dinero no puede resolver. Dale like si sabes que él está mejorando financieramente. Pero mientras eso crece, esto también está pasando. Loco por ti. Capricornio, esta carta es directa. Él tiene sentimientos reales. No es indiferencia. No es que no le importes. Loco por ti me habla de alguien que está enamorado, aunque no lo demuestre completamente. Que piensa en ti más de lo que admite. Que su éxito financiero de alguna forma está conectado contigo. Como si una parte de él quisiera mostrarte que puede ofrecer algo, que vale la pena, que está construyendo algo digno de ti. Capricornio, esto no excusa lo que falta, pero confirma algo que quizás ya sentías. Lo que él siente es real. Escribe presente si sientes que sus sentimientos son reales. Antes de continuar, ¿sientes que él todavía piensa en ti así? ¿O ya pasó esa etapa para ti? Escríbelo debajo, porque lo que viene puede cambiar lo que sientes ahora mismo. Oferta o invitación. Capricornio, algo concreto viene. No es solo un sentimiento abstracto, es una acción que se acerca, una propuesta, una invitación, un gesto que va a salir de las palabras y entrar en la realidad. Oferta o invitación me habla de un momento donde él va a dar un paso visible que conecta directamente con loco por ti. Porque sentir algo y no actuar eventualmente se vuelve insostenible. Y el avance financiero que vimos al inicio le está dando la confianza para finalmente moverse. Capricornio, algo está a punto de llegar, concreto, real, no solo en tu imaginación. Dale like si sientes que algo está por suceder. Y mientras esto se acerca, su vida también está cambiando así. Fama. Capricornio, su vida se está volviendo más visible, más reconocida. Hay algo en su situación que está llamando la atención de más personas. Fama me habla de alguien que está saliendo de las sombras, que el avance financiero y el éxito que está construyendo ya no pasan desapercibidos. Esto también conecta con la oferta o la invitación, porque cuando alguien se vuelve más visible, los gestos que hace también se vuelven más visibles. Ya no puede esconder lo que siente tan fácilmente.
Capricornio, su vida está cambiando de forma pública y eso significa que lo que decida hacer contigo también va a ser más difícil de esconder. Escribe claro si ya ves ese cambio en su visibilidad. Y la última carta del oráculo, esta confirma todo el panorama. Se volvió jefe. Capricornio, y aquí el oráculo cierra con la imagen completa. Él tomó el control de su vida. Se volvió más decidido, más exitoso, más seguro de lo que quiere. Se volvió jefe, confirma todo lo anterior. El avance financiero, la fama, la confianza para la oferta o la invitación que viene. Pero Capricornio, hay algo más en esta carta. Convertirse en un jefe de tu propia vida tiene un precio. Y las cartas del tarot que vienen ahora te van a mostrar exactamente cuál es ese precio. Porque el éxito que se ve por fuera no siempre refleja lo que pasa por dentro. Dale like si ya ves ese cambio en él. El oráculo mostró su éxito completo. Ahora el tarot revela lo que ese éxito está costando por dentro. La primera carta del tarot es el 9 de bastos. Capricornio, esta carta confirma el costo de se volvió jefe. Está agotado, pero no se rinde. El 9 de bastos habla de alguien que está cerca de su meta, pero llegando exhausto. Que cada avance financiero, cada paso hacia la fama, le costó más energía de la que muestra. Que sigue de pie, pero que con el peso visible de todo lo que ha cargado, eso no le ha permitido como descansar o respirar. Capricornio, el éxito que ves en él no fue fácil y todavía no terminó. Y ahora la carta que confirma lo que realmente esconde. El 9 de espadas. Capricornio, esta es la cara oculta de todo el éxito que vimos hoy. Ansiedad, noches sin dormir, pensamientos que no lo dejan en paz. El 9 de espadas me habla de alguien que por fuera muestra el avance financiero, la fama, que se volvió el jefe, pero por dentro carga con algo que no se ve en redes sociales. Y aquí está la conexión más importante, Capricornio. Parte de esa ansiedad tiene que ver contigo, con lo que siente y no ha dicho, con la oferta o la invitación que todavía no se materializa completamente, con el miedo a que sea demasiado tarde. El 9 de espadas me dice que él no está tan tranquilo como parece, que detrás de ese éxito visible hay algo sin resolver. Escribe veo si ahora entiendes lo que hay detrás de su éxito. Y ahora la carta que estuvo boca abajo desde el principio. Capricornio, el caballero de oros. El tarot guardó esta carta para el final, porque resuelve toda la tensión de la lectura de hoy. El caballero de oros es el trabajador constante, el que avanza paso a paso, sin prisa pero sin pausa. El que construye algo sólido, aunque tome tiempo. Esta carta confirma que todo lo que viste hoy, el avance financiero, loco por ti, la oferta o invitación, la fama, se volvió jefe, no son casualidades. Son el resultado de un trabajo constante de alguien que a pesar del 9 de bastos y del 9 de espadas, a pesar del agotamiento y la ansiedad, sigue caminando hacia adelante. Capricornio, el caballero de oros también te habla a ti, porque tú también reconoces este tipo de energía. Constancia, trabajo, resultados
que llegan con tiempo. Y esta carta dice que lo que él está construyendo, paso a paso, con ansiedad y todo, eventualmente va a llegar a un punto donde por fin pueda actuar. No todavía completamente, pero el camino ya está trazado. Escribe lista si estás dispuesta a ver cómo se desarrolla esto. Capricornio, las cartas de hoy mostraron algo diferente. Su avance financiero es real. Sentimientos genuinos que tiene por ti. Algo concreto que se acerca. Su vida se está volviendo más visible. Y él tomando el control, convirtiéndose en jefe de su propio camino. Pero el tarot te reveló cuál fue el costo. Pero el tarot reveló el costo. Agotado, sin rendirse, ansiedad que no se ve por fuera. El caballero de oros confirmando todo esto. Es un proceso, paso a paso, que todavía está en construcción. Capricornio, lo que él está construyendo te incluye a ti de alguna forma, aunque todavía no lo haya dicho completamente. Pon tu mano en el corazón, respira y repite. Lo que es real no necesita prisa para manifestarse. Reconozco el esfuerzo sin perder mi paz. Lo que viene para mí llega en su tiempo perfecto. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes y miércoles, 6 de la tarde. Jueves y viernes, 7 de la noche. Sábados y domingos, 4 de la tarde. Hora de Miami y Nueva York. Y si este mensaje llegó para ti hoy, suscríbete para no perderte ninguna lectura. Las cartas tienen algo nuevo para ti cada día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.